Dios le bendiga en esta preciosa mañana. Es una bendición estar con ustedes en esta hora. Soy el pastor Danilo Flores, que traigo para ustedes una tremenda palabra en esta mañana. Quiero leer en el libro de San Lucas capítulo 9 y el versículo 57 dice la palabra: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Dios bendiga esta maravillosa palabra, ¿verdad? Qué ilustrativa es la palabra de Dios. Hoy quiero enfocar el tema: el precio que no queremos pagar. Alabanzas al Dios que vive. Cuando hay un concierto o un juego de fútbol, digamos, en un estadio, siempre hay varios tipos de entradas, ¿verdad? Está, por ejemplo, las entradas generales, es decir, las graderías populares o las tribunas populares, que son las de menor precio. Luego están las de tribuna enumerada o sombra, es decir, los que están un poco más cerca y con un poco de más comodidad y que vale un poco más el precio, ¿verdad? Pero hay otros que están allá en los palcos preferenciales, es decir, ¿verdad? Están en un lugar más seguro, más cómodo y bueno, ok, pero son las más caras. Estos son los lugares donde hay que pagar más, ¿verdad? Yo te quiero decir a ti, en este tiempo, en nuestro cristianismo, ¿qué tipo de cristianos hemos sido? ¿Qué tipo de cristianos hemos sido? Hemos sido los que están en tribunas populares, los que están en sombra, o somos de los que estamos ahí en la multitud, de los que vieron los milagros de Jesús, pero de lejos. Es decir, los milagros Dios los hizo, pero en otros, ¿verdad? Somos de los que contaron cómo son las bendiciones, pero no las bendiciones de nosotros, sino las que Dios hizo en otras personas. O fuimos de los que estuvieron cerca del Señor, los que sintieron su poder, los que pueden dar evidencia de lo que es Él realmente. Somos de los que vieron sus maravillas, no en otros, sino en su propia vida. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el precio que estamos dispuestos a pagar por nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Veamos nuevamente el título de este pasaje que leíamos en el libro de San Lucas capítulo 9 y el versículo 57 en adelante. Dice ahí: los que querían seguir a Jesús, pero no lo siguieron. No quisieron o no estuvieron dispuestos a pagar el precio. Cuidado con el pretérito imperfecto del verbo querer. O sea, quería. ¿Cuántos terminamos tristemente determinado tiempo de nuestra vida lleno de yo quería? Yo quería leer la Biblia en un año. Yo quería ir a la iglesia todo el año. Yo quería servir al Señor. Yo quería dejar esto y lo otro. Yo quería comenzar a estudiar. Yo quería ponerme a dieta, dicen otros. Esa palabra quería siempre va acompañada de otra palabra que tan solo tiene 4 letras y que nos roba las oportunidades
en la vida. El pero, el famoso pero. Cada vez que decimos yo quería, pero, simplemente significa no quise pagar el precio. No quise pagar el precio. ¿Cuál es el precio en nuestra vida que muchos no estamos dispuestos a pagar o no pagamos? Y eso no ha permitido que vivamos una vida de victoria. Estas cosas no permiten que vivamos cerca de nuestro Señor, ¿verdad? Esto no permite que hagamos su voluntad. Qué triste, va, qué lamentable. Veámoslo en el texto que hemos leído anteriormente. ¿Cuál es el precio que muchos no quisimos pagar? ¿Cuál es el precio que muchos no quisimos pagar? Si enfocamos el versículo 57 y 58, Él le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Esa es la voluntad muchas veces de nosotros. Es buena intención, como muchos de nosotros, pero Jesús sabía que ese hombre, al darse cuenta de qué tenía que privarse para seguirle, él se iba a desanimar pronto. ¿Cuántos de los compromisos que hicimos con el Señor, verdad, no los hemos cumplido? ¿Por qué? Sí, cuando seguir a Cristo requiere compromiso, se nos vuelve una crisis en nuestra vida. La palabra crisis en griego significa separar o dividir. Y yo le digo, una mente dividida en la cuestión de decisión, esto significa tomar esta decisión entre una mente dividida, que es una cosa no tan fácil, porque o es Cristo, o es el Señor, o es mi comodidad. Santiago 1:8 dice claramente que la inconstancia es la llave del fracaso en todo aquello que emprendemos. Dice que los inconstantes fracasan en todos sus caminos. Esto trata de decir el Señor a través del apóstol Santiago. Y es que nuestras frases siempre son, yo quiero seguir, pero mis hijos están enfermos. Yo quiero servir, pero no tengo tiempo en el trabajo. Yo te quiero servir, Señor, pero mi mamá se enoja, mi esposo es enojado, mi mujer se enoja, mi familia se enoja, en mi trabajo no me lo permiten. Pero cuántas bendiciones estamos perdiendo en nuestra vida por no ser constantes con el Señor. Aleluya. Si vamos al capítulo, o más bien al versículo 59-60, vemos que aquí hay un segundo hombre. Este no era el que tenía la buena intención de seguir a Jesús. Él recibió un llamado de Jesús, al igual que cada uno de nosotros, ¿verdad? Usted que es líder, usted que es pastor, usted tiene un llamado de Dios, igual que este señor que aparece en el versículo 59. El llamado de Jesús es personal, hermano. El llamado de Jesús no es familiar. Usted no tiene que meter a su mujer, a sus hijos, a su mamá, a su tío, a nadie de su familia en esto del llamado, porque el llamado Dios se lo hace a usted. Dios te ha llamado a ti y a mí personalmente, ¿verdad? Amén. Deja que primero, dijo este varón, entierre a mi padre. Y su papá no es que había muerto, sino que le decía, déjame que vive con mi papá hasta que él se muera, y hasta que él se muera, entonces te voy a seguir. Su prioridad, ¿quién era? No era Dios, su prioridad era su papá. Y la prioridad tuya, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es tu prioridad? En estos días yo he platicado con algunos hermanos, incluso de la iglesia que yo pastoreo, y cuando les digo, ayúdenme en esto y lo otro, es que yo respeto el llamado, dice Dios mío. Si muchas veces tu llamado, ¿qué? No se trata de que no sientes nada, sino que se trata de que tú estás dando el primer lugar a otras cosas que no son lo que Dios quiere que tú hagas. La respuesta de Jesús en este caso no fue cruel,
sino que Él quería hacerlo comprender que nada ni nadie en este mundo es más importante ni prioritario que las cosas de Dios. Aleluya. Sí, esto es tremendo. Si vamos al versículo 60 y 61, dice, muchas personas que no vienen a Cristo no lo siguen verdaderamente porque no quieren dejar lo que en el mundo tenían. Hay gente que está enamorado de las cosas del mundo. Están en la iglesia, quieren recibir de Dios, quieren vivir una vida de milagros, quieren que Dios los use. ¿Y cómo los va a usar? No diezman, no evangelizan, no quieren hacer el trabajo de Dios y quieren estar en privilegios incluso. Y después de que tenemos incluso muchos, tenemos buen conocimiento ya hemos sido preparados, pero definitivamente no hemos tomado la decisión correcta porque estamos pensando en que las cosas del mundo, las cosas que tenemos en la casa, el negocio, la familia, estas cosas que causan solo embrollo, de repente las tenemos en primer lugar. Nos quedamos paralizados en nuestra vida espiritual cuando no podemos dejar de ver para atrás. Qué lástima. Estamos viendo para atrás. Estamos viendo lo que dejamos, lo que antes éramos, lo que tuvimos. Sí, nuestra forma de vida mundana. Allá cuando andábamos en los placeres del mundo, todavía pensamos en las ferias, todavía pensamos en las fiestas, todavía pensamos allá en la playa, en los placeres de este mundo. Yo no estoy hablando que no podamos estar en un tiempo de esparcimiento, porque hasta es saludable físicamente, pero lo primero es Dios, lo primero es Dios. No queremos dejar los amigos, no queremos dejar la música que usábamos antes. Oigan, no deje, algunos ni siquiera quieren abandonar su religión y están pensando en que hoy es día de tal cosa. Cuando añoramos lo que teníamos y lo que éramos, nos ponemos una venda que no nos permite visualizar lo que hoy somos en Cristo. Lamentablemente, dice la palabra que el enemigo ha puesto o ha ensombrecido la mente del ser humano para que no le alumbre la luz del evangelio. Antes comíamos hasta saciarnos, pero éramos esclavos. Amén. Antes podíamos tener muchas cosas y quizás ni problemas teníamos, pero estábamos condenados al infierno y no teníamos paz. Sí, veamos la bendición de pagar el precio de nuestro cristianismo, de acuerdo en San Lucas, capítulo 18, aleluya, y el versículo 29, gloria al nombre de Dios. El versículo 29 dice, de cierto, y Él les dijo, dice la palabra de Dios, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más, aleluya, alabado sea Dios, mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Démosle gracias a Dios por todas estas maravillosas cosas que Él nos da. Es glorioso. Tú que has oído este mensaje, yo te digo, no escatimes nada por pagar el precio que Dios nos pide. Dios se merece eso y mucho más. ¿Cuándo vamos a pagar a Dios? ¿Con qué vamos a pagar a Dios? Lo que Él ha hecho por nosotros. Lo menos que podemos hacer es servirle, es darle la primacía. Él debe ocupar, Él se merece ocupar el primer lugar en tu vida. Alabanzas al Dios que vive. Honrémoslo, honrémoslo. Dejemos que Él nos bendiga. Tú que me escuchas, atiende la voz de Dios. Atiende su llamado, corresponde a su llamado. Que Dios te bendiga.